Premisa: si eres sensible a las historias de violación y violencia, por favor abstente de ver este vídeo. El relato de esta historia en el Génesis es casi didáctico, como si un periodista adoptara un tono frío para narrar una historia espeluznante, quizá para protegerse de su impacto emocional. Es el único capítulo en el que nunca se menciona a Dios, y no por casualidad, dado que los escandalosos acontecimientos que pronto describiremos son únicamente el resultado de los peores impulsos humanos. Muchos conocen la historia de José y sus hermanos, pero pocos saben de Dina, la única hija de Jacob, cuya dramática historia ocupa un capítulo entero en el libro del Génesis. Los caminos de Dina y José, nacidos del mismo padre pero de madres diferentes, discurren paralelos y, en ambos casos, implican a Jacob y a los demás hermanos de forma positiva y, sobre todo, negativa. Son historias llenas de amor desequilibrado, violencia y represalias que, en algunos aspectos, se parecen, pero difieren significativamente en un aspecto clave que resultará decisivo. Dina es la hija menor que Jacob tuvo con Lea. El texto bíblico menciona su nacimiento después de sus hermanos, sin añadir detalles. Después dio a luz una hija, y le puso por nombre Dina. Génesis 30:21. El capítulo 34 del libro del Génesis trata de ella más extensamente en el contexto de las difíciles relaciones entre Jacob, que acababa de regresar a Canaán después de muchos años, y los habitantes de la ciudad de Siquem, cerca de la cual había acampado Israel. Refleja las tensiones entre los nómadas y los habitantes de una ciudad. En el centro de la historia está Dina, que sale a ver a las muchachas de la tierra y es raptada por Siquem, el hijo del gobernante de esa ciudad. Y la vio Siquem, hijo de Hamor el Gibita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia se acostó con ella y la deshonró. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquem con Hamor, su padre, y le dijo: «Tómame por mujer a esta joven». Este es el crudo relato de la violación de una muchacha, representada mediante una sucesión rítmica de verbos que retratan secuencialmente la brutal acción. La mirada de Siquem se posa en la muchacha, la toma, se acuesta con ella y la viola. La sorpresa llega en el versículo siguiente, cuando Siquem se encariña y se enamora de la joven a la que acaba de violar. De hecho, queda prendado de ella, la ama y le pide a su padre que se la consiga como esposa. Más adelante, también se menciona que el joven se siente atraído por Dina. Génesis 34:19. Y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Sin embargo, la yuxtaposición de violencia y amor sacude la sensibilidad de los lectores de ayer y de hoy. ¿Qué clase de amor puede provenir de alguien que acaba de hacer daño a la persona que dice amar? La expresión «habla con ternura a la muchacha» no indica tanto que Siquem se dirija a la muchacha con palabras dulces, sino más bien que intenta convencerla de su afecto y buenas intenciones, olvidando la violencia que ella soportó. El amor de Siquem es uno que nuestra sensibilidad no dudaría en calificar de enfermizo. Incluso las palabras que el joven dirige a su padre, Hamor, cosifican a la muchacha, que aparece como un objeto que tomar una vez más, igual que antes había sido tomada y maltratada. Volviendo nuestra atención a las tiendas de Israel, nos preguntamos, ¿cómo reaccionará Jacob ante un acontecimiento tan grave? Llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaran. Génesis 34:5. El silencio de Jacob es emblemático, signo de una espera contemporizadora,
que indica incertidumbre sobre cómo proceder, o quizá indiferencia hacia la hija que tuvo con Lía. No hay ninguna reacción emocional ante un acontecimiento tan grave. ¿Quizá los hermanos de la muchacha reaccionen de otro modo? Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo. Y se entristecieron y enojaron mucho, porque Siquén había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Génesis 34, 7. Este versículo se presta a una doble interpretación. Los hijos de Jacob regresaron del campo porque se enteraron de lo sucedido a su hermana, lo que pone de relieve su preocupación por Dina. O bien, al regresar del campo, se enteran de la tragedia que acontece a su hermana. En este último caso, sería el elemento sorpresa el que les conmociona. La compleja reacción emocional de los hermanos contrasta fuertemente con el silencio ensordecedor de Jacob. Hay dolor por su hermana, pero también ira, que culminará en una feroz venganza. La venganza de los hijos de Jacob es un plato que se sirve frío, pues su ira está bien enmascarada mientras hablan con engaño. Génesis 34, 13, a Hamor y a su hijo. Fingen aceptar la propuesta de matrimonio para Dina y la invitación a casarse con ellos para formar un solo pueblo, pero imponen una condición a cambio: la circuncisión de todos los habitantes de Siquem. En concreto, Simeón y Leví se aprovechan de la debilidad de los siquemitas, que aún sufren la reciente circuncisión, y atacan la ciudad. No solo liberan a Dina, que había sido llevada cautiva, sino que matan a todos los varones, saquean Siquem y se llevan como botín las riquezas, los animales e incluso las mujeres y los niños. Génesis 34 del 25 al 29. Pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos, y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Así, la ciudad es sometida a un duro castigo, mediante una operación de rescate que se convierte en una auténtica masacre. Ante todo esto, Jacob rompe su silencio para quejarse de las desastrosas consecuencias de su acción, que le afectarán a él y a su familia debido a la mala reputación que ahora les perseguirá. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: «Me habéis provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres». Pero ellos replicaron: «¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?». Génesis 34, del 30 al 31. A pesar de simpatizar con los hermanos tras esta declaración, recordemos que fueron ellos quienes, por celos, vendieron a su hermano José como esclavo no hace mucho. Mientras Jacob se preocupa por sí mismo y por sus propios intereses, sin expresar un pensamiento por la pobre Dina ni por sus revoltosos hijos, son los hermanos de Dina quienes responden a su padre con una pregunta condenatoria. ¿Quién es el que trata a su hermana como a una prostituta? ¿A quién se refieren? Parece que la referencia más cercana podría ser a Hamor o Siquem, que intentaron comprar a la muchacha mediante una alianza con Israel. Pero, sorprendentemente, podrían referirse al propio Jacob, que vendió a su propia hija a quienes la deshonraron sin pronunciar una palabra en su defensa.
En cualquier caso, la reacción de los hijos hacia Jacob es enérgica, pues no dejan que su padre tenga la última palabra, sino que se atreven a responder a sus quejas. Esta es la primera rebelión de los hijos de Jacob, que se comportan insolentemente con su padre. ¿Se repetirá? La narración mostrará otra iniciativa violenta por su parte, esta vez no hacia los extranjeros, sino hacia su hermano, aunque nacido de distinta madre, José. Pero esa es otra historia.